Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es absolutamente necesario que podamos entender quién es el Mesías, y no solamente su nombre, sino su carácter. De lo que estoy hablando es de su divinidad. Si tú crees en un Salvador, en un Mesías, en un Cristo, que no es divino, no estás creyendo en el Mesías bíblico. No conoces al Yeshua de las Escrituras. Hemos venido estudiando el libro de Daniel, y hoy llegaremos a una profecía mesiánica muy importante, una que nos da hechos concretos con respecto a la divinidad del Mesías. Si te estás congregando en una organización en la cual tu líder enseña, bueno, Yeshua sí es el Mesías, pero no creemos que Él sea Dios entre nosotros, que Él sea divino, que Él sea el único Hijo de Dios el Padre. Estás escuchando falsas enseñanzas. Y vamos a demostrar esto sin que quepa la menor duda con el Antiguo Testamento. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 7. Hemos hablado sobre profecías desde el inicio de este capítulo. Vimos que hubo imperios en el pasado, pero hay uno que es diferente a todos los demás. Y este imperio que Daniel empieza a describir es el imperio que el anticristo dirigirá durante los últimos días. Y allí caerá el juicio de Dios. Aquí está la clave. Su juicio, el juicio de Dios el Padre, será derramado en este mundo por el Cordero, es decir, por el Mesías. Por tanto, Daniel quiere que entendamos quién es el Mesías. Como dije, lean conmigo el 7º capítulo del libro de Daniel, empezando en el versículo 13, un pasaje sumamente importante. Daniel 7, verso 13. Está teniendo una visión y recuerden, él tuvo un sueño y también visiones nocturnas, y eso está en plural. Y la razón por la que eso es importante es porque tuvo varias visiones, y esta es una de ellas. Verso 13. Estaba mirando estas visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno que era similar al Hijo del Hombre. Esta es una de las razones por las que Yeshua, y me estoy refiriendo obviamente a Jesucristo, por las cuales Él es llamado el Hijo del Hombre. Es un término profético. No solo Daniel lo llama a Él el Hijo del Hombre, sino que también vemos que Ezequiel fue llamado Hijo del Hombre. Y la razón por la que este término aparece en Ezequiel y aquí también, y en ambos se refiere a Yeshua, es debido a que estas dos profecías, Ezequiel y Daniel, hablan sobre la gloria del cielo descendiendo a la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Qué otra palabra podríamos relacionar con la gloria del cielo descendiendo a la tierra? El establecimiento del reino de Dios. Y el Mesías, Él es la clave. Él es aquel que establecerá el reino de Dios. Pero noten lo que dice aquí. Este pasaje, por ejemplo, es usado en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, vemos una descripción de Yeshua, y esto es importante. Todo el libro del Apocalipsis busca darnos una mejor comprensión de la identidad del Mesías, y usa esta escritura literalmente. Lo que dice es, y como usualmente se comprende, es que el Mesías viene de los cielos en las nubes a la tierra, y así lo hará. No estoy diciendo que no sea así, porque así será. Otras escrituras lo confirman, pero este pasaje no se refiere a su segunda venida.
cuando Él juzgará a este imperio. Este pasaje profético, esta profecía mesiánica, busca enseñarnos la identidad de Yeshua. ¿Por qué lo digo? Veamos el verso 13. Miraba yo las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno que lucía como el Hijo del Hombre, y vino hasta el anciano de días. ¿Quién es ese? El anciano de días es Dios el Padre, y fue traído ante él. Aquí vemos algo. Esto no se trata de su segunda venida, sino que se usa para decir que Yeshua, el Hijo del Hombre, es traído delante del anciano de días, Dios el Padre. ¿Y cuál era el propósito de esta reunión? ¿Qué iba a suceder? Bien, veamos el verso 14. Dominio, es decir, gobierno o reino, y honor, y luego otra palabra para dominio o reino, fueron dados a él. Aquí, en este momento, cuando Dios el Hijo viene delante de Dios el Padre, el propósito era que él heredara un reino, que heredara gloria, que heredara honor. Y también nos dice, mira la segunda mitad del verso 14. Y todos los pueblos, naciones y lenguas harán algo, le adorarán. Ahora, la mayoría de las Biblias simplemente dicen, le servirán. Pero necesitamos ver muy de cerca esta frase. Le adorarán. ¿Y por qué yo la traduzco como le adorarán en vez de le servirán? Bueno, este es el tipo de cosas que hacen de la traducción algo tan fascinante. Debemos pausar e ir despacio, porque si malinterpretamos esto, vamos a perdernos una verdad bíblica importante que es fundamental en esta profecía mesiánica. Daniel, capítulo 7. De hecho, muchos de los capítulos que hemos venido leyendo, la primera mitad del libro de Daniel en su mayor parte está escrita no en hebreo, sino en arameo. Y este pasaje de este capítulo también está en arameo. ¿Por qué eso es importante? Porque las palabras son diferentes en arameo que en hebreo. Si esto estuviese escrito en hebreo, tuviésemos la palabra laavod, que significa servir, trabajar o adorar. Todos estos términos son válidos como descripción o definición para la palabra hebrea laavod. Si esto hubiese sido escrito en hebreo, no pudiéramos ser dogmáticos y afirmar que todos los pueblos, lenguas y naciones le adorarán. Tendríamos que decir, le servirán, y esto no conllevaría necesariamente connotaciones religiosas. Pero de nuevo, Dios en su providencia, Dios en su sabiduría perfecta, inspiró a Daniel a escribir esto en arameo. Y en el idioma arameo encontramos la palabra Peit, Lamet, Het, esas tres letras. Y siempre que esta palabra, Pelaj, es usada, en el libro de Daniel, siempre se refiere a la adoración, al uso espiritual de una cosa. Nunca es utilizada para el servicio de una persona hacia otra, como un empleado sirve a su empleador, o como un criado sirve a su amo, o como un súbdito sirve a un rey. Esta palabra, Peilamet Het, siempre es usada en relación a la adoración, bien sea a una adoración falsa o a una genuina adoración. Siempre tiene un significado de adoración o de ritual vinculado a ella. Cuando leemos Daniel 7:14, donde dice, y todos los pueblos, naciones y lenguas, debe ser traducido, le adorarán. Y esto habla sobre su divinidad. Y encontramos que su reino será un reino eterno y su dominio nunca será removido de él, nunca terminará. Este pasaje simplemente dice que el reino es un reino, y usa la palabra para régimen. Su régimen es eterno, no será removido, y su reino no llegará a su fin, no terminará. Estamos hablando del reino del Mesías. Avancemos al verso 15. Y yo, Daniel, sentí tristeza en mi espíritu, y en el medio de mí
dice, estuve turbado, debido a que estas visiones de la noche me estuvieron perturbando. Ahora, él habla de estas visiones anteriores, las de los imperios, especialmente de este último imperio que era blasfemo. Verso 16. Y me acerqué a uno de los que estaban de pie. ¿De quién se trata? Él está recibiendo una visión celestial. Y la mayoría de los eruditos, de hecho todos los que he leído, señalan a estos que están aquí de pie como ángeles. Él se acerca a uno de los que están allí de pie, a un ángel, y le dice, la verdad, es decir, la verdad acerca de este asunto, yo deseo que me diga con respecto a todo esto. Y él me dijo que me daría a conocer la interpretación de estas cosas. Verso 17. Y estas grandes bestias, ¿de qué estamos hablando? De imperios, de estos grandes imperios. Dice, eran 4. Aquí de nuevo, ¿por qué recalcar el 4? El 4 representa un número mundial. Estos imperios, en su mayoría, gobernaban sobre todo el mundo, sobre la mayor parte del mundo. Pero el reino final, que estaremos detallando en las próximas semanas, este gobierno final será ciertamente un imperio global. ¿Y quién será la persona que gobernará sobre él? La respuesta es el anticristo. Una vez más, verso 17. Y estas grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en el mundo. Verso 18. Y los santos del Altísimo, aquí menciona a unos santos, y existe un debate sobre de quiénes se trata. Bien, yo creo, y lo vamos a descubrir en el libro de Apocalipsis, que estamos hablando de creyentes, y lo probaré en un momento, pero por ahora sigamos en el verso 18. Y los santos del Altísimo recibirán un reino, y se harán fuertes en este reino por siempre y siempre y siempre. ¿Quiénes estarán en este reino por la eternidad? Creyentes. Verso 19. Y entonces, como buscaba saber la verdad con respecto a la cuarta bestia, recordemos, esta cuarta bestia era diferente a todas las demás que la precedían. Y lo que tenemos que entender es que Daniel ha visto a esta cuarta bestia en una serie de dispensaciones de tiempo, períodos de tiempo. Y eso no debería sorprendernos. Detengámonos por un momento y aprendamos una verdad bíblica muy importante. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, capítulo 17, y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, hablamos sobre esto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, que fue escrito por Juan, Juan ve una bestia con 7 cabezas, y estas 7 cabezas representan 10 reinos o 10 imperios. Y todos están interconectados, es decir, todos tienen algo en común. Y Juan, en Apocalipsis capítulo 17, dice algo. Él recibe una información, una revelación del ángel que le habla y le dice con respecto a estos 7 imperios, 5 de ellos han caído. Es decir, existieron, pero ya no están. ¿Cuáles son esos? Egipto, Asiria, Babilonia, el cuarto son los medos y persas, y el quinto es Grecia. Lo diré de nuevo. Primero, Egipto. Segundo, Asiria. Tercero, Babilonia. Cuarto, los medos y persas. Y el quinto es el imperio griego. Estos, en los días de Juan, habían venido y se habían ido, por eso dice, 5 existieron, pero han caído. Y luego dice, uno es, ¿cuál será? El sexto imperio simplemente es Roma. Ahora, vamos a ver algo. También existe un séptimo imperio, y se nos ha dicho que son 7 en total, pero aquí está el problema. En la mitad del capítulo 17 de Apocalipsis, se nos dice que existe también, y esto es una nueva revelación, es sorprendente, que también hay un octavo imperio, que es el final y que proviene del séptimo. Si hacemos un buen trabajo de estudio, descubriremos algo.
descubrimos que Egipto, Asiria, Babilonia, con los medos y los persas, todos ellos estaban bien sea en África o en el Medio Oriente. Es solo cuando llegas al quinto, Grecia, y al sexto, Roma, que encontramos que hay un énfasis ¿dónde? En Europa. Y descubrimos que hay un séptimo y también hay un octavo. Entonces, ¿cuántos de ellos son de Europa? La respuesta es 4. Y esto es muy importante, porque los últimos 4 están todos basados en Europa. Debemos recordar eso. Tanto Grecia, como Roma, como el séptimo, al igual que el final, todos están basados en Europa. Esto es importante y todo puede ser fundamentado, como lo demostraremos en las próximas semanas. Ahora, es preciso repasar lo que veníamos leyendo en el verso 17. Estas bestias son 4, y son 4 reinos que serán establecidos en la tierra. ¿Y cuál es su propósito? Su propósito es, de una manera única, hacer algo. Encontraremos que ellos están en oposición ¿a quién? A los santos del Altísimo, mira el verso 18. Y los santos del Altísimo recibirán un reino. Se harán fuertes en ese reino, y ese reino perdurará por siempre y siempre. ¿Qué hace aquí? El verso 18 es importante porque es una declaración que tiene el propósito de darte ánimo. De la misma manera que lo vimos anteriormente en el capítulo 7 de Daniel, cuando vimos que Dios se sentaría a juzgar. Tronos serían establecidos y el juicio se llevaría a cabo, y ese imperio del mal, ese imperio blasfemo, sería destruido. Entonces Dios tiene el hábito de darnos buenas noticias antes de las malas. ¿Por qué? Para animarnos, para decirnos que nosotros seremos victoriosos. Y recuerden el verso 18, porque, ¿qué está enfatizando? Que nosotros seremos aquellos que reciban ese reino. Seremos fuertes, o sea, cuando lleguemos a ese reino seremos transformados y ese reino no tendrá fin. Ahora miren por favor el verso 19. Acabamos de leer y repasar los versículos 17 y 18 y estamos listos para entrar al 19. Estaba buscando la verdad con respecto a la cuarta bestia que era diferente, y esto es importante, diferente al resto de ellas. Él era extremadamente espantoso, y encontramos que tenía dientes de hierro y garras de bronce, y estaba devorando, desmenuzando todas las sobras. Verso 20. Y con respecto a los 10 cuernos que habían en su cabeza, y el cuerno, otro cuerno que brotó, encontramos aquí que otros 3 cuernos fueron consumidos por este último. Ya dijimos eso antes, y el propósito es este: habrá una falsa santidad. El número 10 habla sobre plenitud, es decir, algo que está completo. Entonces tiene 10 cuernos, su reino está completo, es pleno, es poderoso, tiene todos sus componentes. Pero entonces, cuando dice el cuerno final, este líder final, y se trata del mismo anticristo, él brotará, y por cierto, esta es la palabra samaj, que quiere decir brotar, y esa palabra con frecuencia se usa en referencia al Mesías, especialmente, por ejemplo, en el libro de Zacarías. Él es llamado el semaj, que significa la rama del árbol de Isaí, es decir, de la casa de Judá. Y estamos hablando de la familia de David. Entonces, mire de nuevo, mientras buscaba comprender esta visión, él vio esta bestia que era diferente a todas las demás. Era extremadamente espantosa, tenía dientes de hierro, garras de bronce, y estaba devorando, triturando todos los restos. Verso 20. Entonces habla de estos 10 cuernos, y cuando el último, este líder, aparece, él removerá 3 de ellos. Y miren al final del verso 20. Y este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, es decir, cosas blasfemas.
Y esta gran visión, dice aquí, esta visión era más grande, parecía más grande que sus amigos. O sea, este imperio será más significativo, tendrá mayor poder que los que lo precedieron. Ahora miremos el verso 21. El verso 21 es muy importante, tiene implicaciones teológicas trascendentales. Noten lo que dice. Leemos, y al mirar, he aquí que este cuerno hizo guerra, ¿contra quién? Contra los santos. Ahora, ¿son ellos realmente creyentes? Porque algunas personas dirán, o no, el anticristo nunca se manifestará hasta que la iglesia sea arrebatada. Esto es lo que cree la mayoría de la gente, pero hay un problema con eso. Aquí vemos que, si la palabra santos significa creyentes, y así es, el anticristo, este cuerno, hará una guerra contra los creyentes, lo cual es teológicamente problemático si tú crees que antes de que el anticristo entre en escena, la iglesia será raptada. Entonces ellos dirán, muy dogmáticamente, que esto tiene que estarse refiriendo a santos del Antiguo Testamento. Bien, ¿es así? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, porque como ya dije, Apocalipsis 13 es un paralelo. Apocalipsis 13 es un gran comentario que nos ayuda a entender Daniel capítulo 7. Leamos juntos Apocalipsis 13 y noten lo que sucede aquí. Vemos que Apocalipsis 13 es la profecía sobre un imperio que surgirá a partir del caos, es decir, surgirá del mar cuando haya gran inestabilidad. Y con el fin de entender estos estudios, debes comprender que la inestabilidad en los últimos días será el hecho clave, principal, que permitirá el surgimiento de este imperio maligno. Noten lo que dice en Apocalipsis 13, empezando desde el verso 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Dice, y todos los habitantes de la tierra, estos son aquellos que no tienen conexión con el reino de Dios. Ellos adorarán a la bestia. Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y noten lo que dice aquí. Este que será inmolado desde los principios de la tierra. ¿De quiénes estamos hablando aquí? Bien, veámoslo en el verso anterior, verso 7. Y le fue permitido a este imperio de maldad el hacer guerra contra los santos y derrotarlos. Bien, leí el verso 8 primero, porque el verso 8 claramente habla sobre aquellos que son salvos, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, los creyentes. Y luego hay algo más que nos ayuda a entender que se habla sobre la iglesia. Mira el verso 9. Nos han dicho que esta bestia hará guerra contra los santos y los vencerá, es decir, los vencerá en la carne. Él tendrá una victoria temporal, tal como ¿quién? Tal como Satanás pensó por un momento que había logrado una victoria en la cruz. El Mesías había sido ejecutado, él entregó su vida, nadie se la quitó, pero él fue ejecutado y el enemigo pensó que eso significaba una victoria, cuando en realidad significó su derrota. Aquí es lo mismo. Pero ¿cómo puedo estar tan seguro de que estamos hablando sobre la iglesia y no de santos del Antiguo Testamento? Esta es la razón. Verso 9. En el verso 9, un verso corto, dice solamente, aquel que tenga oídos, que oiga. Si tú eres un buen estudiante del libro del Apocalipsis, recordarás que en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, hay 7 mensajes para 7 iglesias diferentes. Y se le dice a cada una de estas iglesias, al final de cada mensaje, y el mensaje proviene del Mesías mismo, Juan se lo transmitió al líder de cada congregación, pero el mensaje proviene originalmente de Yeshua. Él dice al final, aquel que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Esa expresión, aquel que tenga oídos, que oiga, siempre se le da a la iglesia en el libro del Apocalipsis. Y por lo tanto, lo que leemos aquí sobre este imperio maligno y el anticristo haciendo guerra contra los santos y derrotándolos temporalmente, es un mensaje, porque dice, aquel que tenga oídos, que oiga. Esto es una referencia a la iglesia, y es muy importante que notemos esto. Bien,
Regresemos a Daniel capítulo 7. Leamos desde donde lo dejamos en el versículo 21. Estaba mirando, y he aquí que este cuerno hizo guerra contra los santos y los venció, hasta que vino el anciano de días y dictó sus juicios sobre los santos del Altísimo. Es decir, esto sucedió hasta que Dios dictó su juicio sobre nosotros. O sea, Él nos dio su justicia. ¿Y eso qué significa? Vindicación. El Mesías nos vengará, y leemos aquí una vez más que el tiempo llegará cuando los santos se harán fuertes. ¿Dónde? En el reino. Entonces, nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestro objetivo no está en este mundo. Si perdemos la vida, ¿qué importa? Porque todo lo que el enemigo puede hacer es quitarnos esta caparazón física. Él nos puede herir físicamente, emocionalmente también, pero no puede afectar las promesas de pacto que tenemos de Dios. Podemos descansar seguros en el Mesías sin importar a lo que hemos sido llamados a atravesar y sufrir. Por cierto, cuando el Mesías dice, toma tu cruz y sígueme, eso implica sufrimiento. Eso implica una cruz, la muerte, la vergüenza de la cruz. Todas esas cosas las podrán experimentar los creyentes de los últimos días, pero del mismo modo que el Mesías fue levantado de entre los muertos, Él resucitó de entre los muertos, pero lo importante es que fue levantado de entre los muertos por Dios su Padre. Es decir, que Dios lo reconoció. Dios lo resucitó de entre los muertos como una declaración de aceptación. De la misma manera, podemos estar seguros de que en los últimos tiempos, sin importar lo que tengamos que soportar, habrá una guerra que el enemigo levantará contra nosotros primero y luego contra Israel. Pero podemos estar seguros de que Dios, cuando Él juzgue, recibiremos nuestra vindicación. Él nos hará victoriosos. Entonces, lo que ocurre con nosotros en esta época, físicamente, no es algo tan preocupante, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Vamos a ver, cuando avancemos en este capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a ver un mensaje de esperanza. Veremos la verdad con el fin de que podamos estar preparados y cuán importante es estar preparados por el poder de la oración. Bien, cerramos con esto. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con Daniel, capítulo 7. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.